Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, es también jefe del Departamento de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. Matrícula nacional 52526, es el doctor Eduardo González. Doctor González, buen día. María lo saluda desde Leucais Atlántica, en Mar del Plata. Buenos días, María, muchas gracias por haberme llamado. Buenos días. Nosotros estábamos justamente mientras preparábamos la producción pensando en que cuando hablamos de cáncer de mama, ¿no? Y hablamos de la pandemia, son dos cosas muy distintas, pero ambas tienen la misma urgencia, ¿no? La pandemia es urgente que nos cuidemos, es urgente que estemos todos prevenidos. Sí. Pero cuando hay una enfermedad oncológica, también es urgente que sigan los tratamientos, doctor. ¿Cómo vamos con esto? Mire, la pregunta es excelente porque en realidad hoy día las enfermedades se van confundiendo, no solamente la pandemia con el cáncer de mama, sino con otro tipo de enfermedades que son frecuentes, como las personas cardiovasculares, con varios tipos de enfermedades. Entonces, en realidad, uno tiene primero que no volverse loco y no tiene que perder de vista el objetivo. El objetivo hoy día para nosotros es tratar la enfermedad, en este caso cáncer de mama como la tratamos habitualmente, y tener todos los recaudos, tanto para las pacientes como para el equipo de salud, para no tener complicaciones o contagios de la pandemia. Pero en realidad estamos hablando de la situación que vamos cursando nosotros. Exacto. Porque también hay otra confusión con respecto a cuando esta pandemia se da o se dio en otros países. Entonces, si nosotros queremos compararnos con la crisis que estuvo en el norte de Italia hace unos días atrás, o España, o China en su momento, o lo que está pasando hoy día en algunos estados de Estados Unidos, obviamente, probablemente, lo que tendríamos que hacer es tratar, por ejemplo, en este caso el cáncer de mama, pero tomando cierto tipo de cambios sin que se altere el futuro de las pacientes relacionados a la pandemia. Doctor, ¿una paciente o un paciente que esté en tratamiento oncológico es un paciente de riesgo para el COVID? También es una pregunta muy interesante, porque la pregunta se hace en forma genérica, y en realidad no debe hacerse en forma genérica, debe ser en forma personalizada. Si yo hablo de cáncer de mama, que es un poco lo que estamos hablando en este momento, y yo tengo una paciente que está en el curso de un tratamiento que le da disminución de la inmunidad, supóngase quimioterapia, probablemente esa paciente en ese momento particular tenga más predisposición. Si la paciente es una paciente oncológica ya tratada y sana y que está con tratamientos que no le alteran su inmunidad, por ejemplo, ustedes deben tener algún conocido, amigo, familiar que está tomando algún tratamiento hormonal. En general, esas pacientes tienen el riesgo de la población general. Obviamente, hay trabajo, porque ¿sabe cuál es el problema de la pandemia esta? Uh-huh. Que es una enfermedad nueva, y todas las publicaciones que hay, no hay publicaciones donde existen serie de casos muy prolongadas, donde se puede comparar con otro tipo de casos, otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, todo lo que sabemos es desde el punto de vista estrictamente médico o desde el punto de vista estadístico, sin bases científicas firmes. Es todo interpretación de especialistas. Por lo tanto, probablemente 4 personas digamos lo mismo, diferentes cosas, y las 4 tengamos razón. Pero desde el punto de vista lógico, real, Uh-huh. una paciente que estuvo tratada de un cáncer de mama, está libre de enfermedad y no tiene ningún tratamiento que le baje la inmunidad, porque como le dije recién, en quimioterapia, no debería tener tener más riesgo de enfermarse. Ajá. Como sí, por ejemplo, sí puede suceder en pacientes que tienen otras morbilidades, como puede ser diabetes, o como puede ser, en algunos casos hablo del asma, u otro tipo de situaciones. Ahora, hay publicaciones que dicen que la gente que tuvo enfermedades, algún tipo de tumor, puede tener un poquito más de riesgo de tener la enfermedad o que tenga algún problema. Pero le digo honestamente, no hay un asidero científico firme. Son todos casos explicados o publicados que en realidad no pueden darnos una tendencia. Doctor, ¿en qué momento de la vida de un paciente, de una paciente que ha tenido cáncer de mama, que lo superó, en qué momento de la vida puede considerar que eso quedó en el pasado, que ya no habita su organismo ningún tipo de amenaza? Sí. Mire, el asunto es así. Toda paciente tratada de una enfermedad de mama, estamos hablando de tumores de mama tratados de inicio, ¿no? Porque hay veces que vienen pacientes con tumores avanzados, veo que es otra realidad.
paciente tratada de inicio, uno la categoriza de acuerdo al tipo de enfermedad, no solamente el tipo de enfermedad del diagnóstico, sino de lo que se llaman marcadores. Los marcadores nos indican la biología de esa enfermedad y qué grado de agresividad o posibilidad de que vuelva a aparecer va a tener. A la paciente en ese momento se la trata de acuerdo a eso, porque esos marcadores, esos estudios nos dicen qué puede pasar, pero también nos dicen qué tratamiento específico, que es lo que hacemos hoy día, son tratamientos personalizados, qué tratamiento específico le va a dar mejor respuesta y más posibilidades de curarse o de tener una vida larga sin ningún tipo de inconveniente. Cuando nosotros a la paciente con diferentes tratamientos, dependiendo con diferentes pronósticos, la llevamos a estar libre de enfermedad, desde ese momento la paciente es sana. Lo que pasa es que todas tienen diferentes riesgos probables de que pueda aparecer la enfermedad a futuro, que puede que sí, como puede que no. Entonces, si yo tengo que estar su pregunta desde el punto de vista taxativo, le tengo que decir que todas las pacientes podrían tener una recaída de la enfermedad. Pero desde el punto de vista real, la mayoría de las pacientes tratadas hoy de inicio tienen una vida muy larga y prácticamente no tienen inconvenientes con la enfermedad. Te voy a repetir, son casos personales, pero eso sería más o menos una respuesta coherente a su pregunta. Doctor, ¿y cuanto más joven, más difícil es que remitan la enfermedad o cuanto más grande es más fácil de olvidarse de la enfermedad? La enfermedad va a darse en pacientes de diferentes edades y se puede dar, cosa que estamos viendo en este momento, hace años eso no se veía tanto, la agresividad antes estaba un poco relacionado con la edad, ahora ya no, ahora se ven tumores agresivos en pacientes grandes, también se ven muchos tumores de buen pronóstico en pacientes jóvenes, o sea, en realidad no hay una relación directa. Sí lo que es real es que, y es una cosa lógica, si yo tengo una paciente de 35 años, yo a esa paciente tengo que garantizar muchísimos años de vida. Y yo tengo una paciente de 80 años, por realidad, por lo que es la ley de la vida, la perspectiva de vida, inclusive por otras enfermedades, va a ser más corta. Entonces, las pacientes más jóvenes generalmente son las que tenemos, que garantizarles más seguridad y obviamente los tratamientos en general son más agresivos. Estamos hablando... Sí, perdón. Quería nombrarlo, doctor. Estamos hablando con el doctor Eduardo González, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Doctor, ¿ustedes relacionan las emociones con el cáncer de mama? Sí, otra pregunta también que es muy interesante. Mire, todo lo que es la parte psicológica o psíquica influye no en el cáncer de mama, en cualquier enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que la paciente, cuando es tratada o cuando cuando entra en un servicio de mastología, en un departamento de mastología, se la tiene que abordar en varios aspectos, del aspecto médico y del aspecto psicológico. Y hoy día también hay subgrupos de pacientes que tienen otro tipo de inconvenientes. Ustedes seguramente están informados de toda la relación de las enfermedades de mama con la genética, sí, con la herencia. Sí. Bueno, entonces, generalmente nosotros muchas veces tenemos que tratar a la paciente y al grupo familiar. Por lo tanto, lo lógico, obviamente, se puede hacer, en algunos lados se hace, en otros no, de acuerdo a disponibilidad de medios. Nosotros en nuestro servicio en el Hospital Rojo tenemos trabajando en nuestro departamento de mastología a una psico-oncóloga. Entonces, a ella la hacemos participar de la evaluación de las pacientes y también del punto de vista de acuerdo al tratamiento que tiene que hacer, apoyo logístico a ella, a la familia, y si tiene una historia genética donde hacemos estudios genéticos, asesoramiento y después estudios para ver si realmente hay herencia, también la psico-oncóloga y trabaja ahí en el manejo y en la información y contención para todo el grupo familiar del paciente. Sí, yo después le voy a pedir, doctor, y por línea privada, el teléfono de la psico-oncóloga, porque me parece por demás de interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Es muy interesante. Sí, muy interesante, sí, sí. Sanando emociones, porque muchas veces esas emociones pueden tener que ver con pérdidas, con el miedo, con la ira. Sí, en realidad mire, el cáncer de mama es una enfermedad muy, muy particular, que yo generalmente cuando hablo con las pacientes les digo que hay que tener cuidado porque no enferma a una persona, enferma a una familia a veces. Y de repente todo eso se agrega a todos los problemas que cotidianamente todos tenemos.
Si usted en este momento se pone a pensar que además la gente que tiene una enfermedad de mama, además tiene que lidiar con la pandemia, con la cuarentena, con conseguir medicamentos en situaciones de crisis como estamos ahora. Con trabajo, seguro. Con trabajo, obviamente, con trabajo, o con falta de trabajo, que es Seguro. el otro problema. Es un tema bastante complejo. Pero bueno, nosotros estamos para eso en realidad. O sea, yo creo que el médico, y sobre todo el que hace estas especialidades, tiene que contemplar no solamente que está tratando una enfermedad, sino que está tratando un individuo que sufre, que tiene un montón de problemas, y que además tiene que colaborar para poder resolver esos problemas. Y bueno, es un poco. Pero está buenísimo que ustedes como científicos puedan resolver el problema en el cuerpo, en el organismo, pero que las mujeres, las personas que pasan por una enfermedad oncológica puedan resolverlo en su ser, si es una emoción que las está enfermando, ¿no? Sí, no, yo creo que eso también es importante, sí, es muy importante, sí. Doctor, le mando un abrazo y le agradezco muchísimo este contacto. Muchísimas gracias y buen día a todos ustedes y que ande todo bien por Mar del Plata. Ojalá. Hasta luego. Ojalá así sea. Gracias, doctor González. Nada, hasta luego, buenos días.